Intro, vamos con la intro, el pianito. Sí. Vamos a hacerla en modo, lo que se llama modo dórico. Dice así. Ese modo más el ruido de acomodarse en la cama para poder entrar todos y grabar. No, pero me fijé y cuando me movía las barritas del audio no eran muy altas. Está bien. Igual digamos que en nuestra introducción limpia, entre comillas, del podcast tiene ruido de tacita. Sí, es verdad. Sí, Bueno, era ruido de acomodarnos para entrar todos en una cabanita y grabar. Claro, más que desayuno se podría llamar vamos a dormir. Sí. Hoy creo que va a ser un poco largo el episodio porque tenemos 3 días para contar. Sí. No grabamos esos 3 días porque estábamos matados. Que son los 3 días que caminamos, ¿no? Sí, arrancamos Sí, el justamente, trekking. justo los 3 días más con más eventos. Claro. Sí, así que vamos a tratar de comprimir todo sin perder la esencia de cada día. Habíamos dejado en el choclo, Sí, ¿no? Como que eso fue la peor cosa que nos pasó hasta ese momento. O la más graciosa, no sé. qué inocentes. No teníamos nada de qué preocuparnos. Va, que de un choclo. Cuando nuestra preocupación más grande era si el choclo estaba muy duro. Y spoiler, mi preocupación actual es si mañana voy a tener pies. Bueno, para dar contexto, arrancamos, creo que lo último que habíamos contado es que arrancábamos 4:30 de ese día para arrancar el trekking Salcantay Trek, que dura 5 días. Ya llevamos 3, pero hubo percances en el medio. Podemos arrancar por el día 1. El día 1 nos tomamos una combi que creo que lo que más me llamó la atención fue que esa combi existiera. Porque todo lo leímos de un blog y decía, en este punto sale un bus a tipo 5 de la mañana, se llena y sale. O sea, no es que tiene horario, o sea, es una combi que una vez que se llena de gente, sale. Y yo dije, bueno, por ahí existe, por ahí no existe, por Claro, ahí no, sale. no hay una página oficial de la combi. Claro, no, cero. Y ese día nos levantamos, creo que era 4:30, salimos. Sí, algo así. Salimos a esta calle y tuvimos que caminar 20 minutos a las 4:30 de la mañana. Y llegamos recansados después de esos 20 minutos. Sí, Como si ya- eso fuera la cosa más intensa que podríamos llegar a hacer. Llegamos recansados porque teníamos las mochilas llenas. Pero cuando decís, me quedé con lo de antes. Que te llamó la atención que existiera, te referís a que efectivamente haya estado en el lugar donde decía Que no iba era a una estar. leyenda. Eso. Claro. Y que nos recibieron un tipo y dijeron, van a tal lugar. Dijimos sí. Y nos subíamos a esta combi. Esta combi era muy linda. O sea, no era yo me imaginé más tipo un bus de calle. Y no, o un bus de larga distancia o algo así. Era una combi, pero súper bien. O sea, Ujú. parecía una combi de primer mundo. Hmm. Y la cuestión es que, claro, llenamos, o sea, nos subió la mochila arriba en el techo. Nos subimos y yo dije, ok. O sea, no es que se llenó. O sea, estamos re cómodos. Claro, después fue una parada, se subió gente, fue otra parada, se subió gente, se fue otra parada, hasta que quedamos como 10 personas y una combi todos apretaditos. Sí, no fue muy cómodo el viaje. Sí, no fue muy cómodo. Había un bebé encima, que el bebé estaba re tranquilo igual, no lloró nada. Me había olvidado, ¿cierto? Si hubiese llorado, creo que lo hubiese notado más. Sí. Sí. No, Así no que hizo bueno, ruido. estuvo recargada y paramos en un pueblito, porque gente se bajaba en ese pueblo y pedimos, che, ¿podemos ir pasar al baño? De algún lugar dijo, sí, pasen acá, que es un kiosco, o sea, si quieren comprar, compren tipo agua, lo que necesiten. Y ahí preguntamos si había baños y nos recibió una señora y dijo, sí, pasen por acá, y era el baño de una casa. Pero súper amable, o sea, nos dio papel higiénico, tipo todo el baño, y nos quedamos charlando con la señora. Y un árbol de palta. Y dijo, bueno, agárrense una palta para llevar. Todos, tipo, no queremos llevar más cosas. Y medio que nos encajó una palta. Y bueno, guardamos la palta, nos quedamos hablando con la tipa sobre los animales que tenía, bla. Bueno, nos subimos de nuevo a la combi hasta llegar al lugar donde arrancaba el trekking. Y dijo, bueno, quieren que los acerque más adelante, donde ya está el hotel, al hostel, o en esta ciudad y caminan. Caminamos. Es 2 horas técnicamente. Bueno, llegó el doble de tiempo. Estábamos totalmente matados porque estábamos llevando mucho peso. Eso creo que es lo que oficialmente sería el día 1 Sí. del plan del trekking. Así que, o sea, correspondía que lo hagamos. Sí. Y llegamos al hostel y nos tiramos en la cama, tipo, ni siquiera hicimos el check-in, creo. Nos tiramos literalmente en la cama y no damos más. Y nos dormimos. Y nos quedamos dormidos. Esto que al mediodía fue. Sí, al mediodía. Hasta que, bueno, nos despertamos y teníamos que
subir a una laguna que técnicamente estaba buena. Y subimos a la laguna, claro, nosotros dijimos, bueno, subimos a la laguna, bajamos y después cenamos. Y el tipo dijo, no, la cena es a las 5 de la tarde. Bueno, entonces hicimos todo antes de las 5, igual comimos más tarde. Y la laguna, la verdad, que no estaba tan buena. No. Era una subida muy empinada, muy dura. Y estábamos liquidados. Pero igual, por las dudas, aclaro, el problema de la laguna no es la subida. O sea, al revés, la subida era parte del camino. La laguna en sí no estaba buena. La laguna fue la peor parte de todo el recorrido ese. O sea, las vistas de la caminata para llegar a la laguna eran mucho mejores que estar en la laguna. No había Eso. nada. No sé. La montaña que había detrás de la laguna para mí estaba muy linda, pero igual se veía de más abajo también. Sí. De hecho, había una sensación muy rara que me dio la laguna, que era que tenía, unos metros antes de llegar al agua, había una cinta, una soga para que la gente no cruce. Que no sé, se trate de bañar. Claro, que me daba la sensación, no sé, de pileta clausurada. Era muy raro, era como si fuera artificial. Sí. Bueno, la cuestión es que después de ahí bajamos y nada, estábamos muy cansados y empezamos a dudar de si podíamos hacer el resto del trekking, porque técnicamente eso era fácil y se hacía rápido y nosotros tardamos el doble del tiempo que decía y estábamos muy, muy cansados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Cómo volvemos? Etcétera, hasta que el señor del hostel nos dijo, che, ustedes van a arrendar un burro para que les cargue las mochilas. Y dijimos, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí nos cerró ahí hicimos la conexión de todos los caballos y burros que veíamos en el camino. Y Cargando mochilas. ¿No habíamos visto ya cargando burros cargando No, mochilas? verdad, las vimos después, ¿no? Claro, veíamos burros tipo y caballos como pastando por ahí. Y, o sea, como que nosotros nos pareció raro eso. Y después cuando empezamos a conversar con la gente del hostel, tipo los otros turistas, todos llevaban sus mochilas en un burro o incluso iban en un burro, en un caballo. Y nosotros, ¡ay, qué inocentes! Empezamos a llevar todas las mochilas nosotros. Y bueno, lo discutimos un poco. Y en ese momento, o sea, había que decidirlo ya en la cena, porque ya se tenían que llevar las cosas para el otro día salir. O sea, teníamos que despachar, nosotros decimos despachar, pero no sé si esa es esa palabra, las mochilas. Como dijo Bruno, como dijiste, en la bodega del caballo. Sí. La bodega del caballo. Y ahí empezamos a distribuir todo, porque encima, claro, todavía no nos habíamos bañado, ni sabíamos qué teníamos que llevar. Y empezamos a acumular todas las botellas de agua que teníamos para ver cuántos litros de agua llevar. Claro, dijimos, bueno, dejemos todo lo más pesado en 2 mochilas que no nos gustaban tanto porque no son tan ergonómicas. Claro, dijimos, bueno, solo llevemos un par de ojotas, que eran mis ojotas, que yo calzo 35. Entonces, claro, los chicos se tuvieron que bañar con mis ojotas, calzando no sé cuánto calzan ustedes. 42 yo. 41, 42 también. Bueno, con unas ojotas de 35. Y eso fue muy gracioso. Nunca vi como alguien de 42 intentar entrar a una OJ de 35 y la forma en la que o sea, yo ni me gasté en eso, o sea, directamente las apoyé en la ducha y de para arriba las ojotas para no hacer tanto contacto con el piso de la ducha. Juli sí se las arregló para entrar y Pero las tuve que usar perpendicularmente. claro, o sea, en vez de meter el palito entre mi dedo gordo y el siguiente, puse todo mi pie y todos mis dedos entre el palito y la parte de afuera de la hojota. Después podemos dejar una foto de eso que yo saqué, pues fue muy gracioso. Como instructivo y como life hack para Sí, cuando tenés que usar ojotas muy chicas. Claro, eso, o que la busquen directo en la wiki de los pies donde va a terminar esa foto. En Wikifit. Bueno, las cuestiones que logramos hacer entrar casi todo el peso en 2 mochilas y cargar solo 2 mochilas entre 4. O sea, teníamos 4 mochilas, 2 despachamos en un burro, 2 las cargábamos. Entonces nos íbamos turnando en el trekking quién llevaba las mochilas. Bueno, arrancamos ese día temprano, que tipo 7 menos 20 terminamos saliendo. 5:30 era el desayuno. Desayunamos y nos fuimos. Esa noche también cenamos un chow fan. Ah, sí, me había olvidado. Un plato enorme y estuvimos charlando con 2 yanquis chinos. O sea, claro, tenían cara de chinos, pero eran yanquis. Y bueno, nos mostraron que habían hecho el chaltén y un montón de trekking y nosotros... yo estaba aterrada. Tipo, claro, esto como que ya estaban reentrenados. Y nosotros caímos ahí con mochilas súper cargadas sin saber que existían burros. Nuevo animal favorito.
Bueno, la cuestión es que arrancamos con confianza. Hasta que... Hasta que no, la subida de ese primer día no terminaba más. Ah, yo pensé que vas a... Yo estaba pensando en otro, hasta que ¿Cuál? arrancamos con confianza, hasta que veíamos que todos los turistas nos pasaban. Ah, sí. Y nosotros íbamos quedando atrás, 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 y quedamos atrás. Claro, después encima había turistas que pasaban, claro, en los caballos y nos miraban nosotros con los palos ahí, que no dábamos más. Y los que iban caminando también nos Y los que iban pasaban. caminando también nos pasaban. En realidad al revés, nosotros veíamos a los que iban en el caballo y decíamos tipo, ah, míralos en el caballo. En el Nosotros somos la posta. Y bueno, a mí la subida esa se me hizo interminable. Era una subida. ¿Cuánto estuvimos? También creo que empieza en 3.500 metros y termina en 4.600 metros. Y lo último, o sea, yo solo pensaba en paso, respirar, otro paso, respirar, otro paso, respirar. Y así hasta que... Yo parecido, pero era paso, respirar, paso, respirar. Pero creo que nunca estuve tan concentrada. Tipo, el último paso que di y llegamos a la cima de ese punto fue como... Fue emocionante eso, o sea, y ver la montaña gigante, Sí, el Eh, Salcantay. la montaña de Salcantay, que es toda nevada, estuvo bueno. O sea, Porque- la gratificación estuvo buena. Porque aparte había varios puntos del camino donde veíamos una cima y llegábamos y en realidad doblaba y había una cima más alta después. Sí, lo loco también fue el cambio de temperatura, o sea, hacía mucho calor y de pronto, ¡pum!, mucho frío. Y ahí nos empezamos a abrigar, tipo, cambiábamos yo cambiaba de la gorra de sol a la gorra de lana, de gorra sol, gorra de lana. Bueno, y llegamos y ahí nos sentamos y Seque nos dice, yo creo que me vuelvo. Y fue como, no, ¿por qué? Ya venía dando algún indicio de que podía llegar a pasar eso. La verdad hay que contar por qué. Sí, Sí. tenía un dolor de cuello muy grande que se tomó todas las medicaciones había por haber. O sea, pasó de paracetamol, Lactrón, a no sé qué cosas, drogas que le dieron ahí en la farmacia de Cusco. Y no se le pasaba. Y dijo que iba a ser muy difícil si seguía todo el trekking. Y creo que fue una buena decisión. Ujú. Al menos una decisión responsable. Sí, sí, sí. Yo creo que hubiese sido mucho peor que siga caminando con nosotros y ahí le agarré Sí. más dolor o algo así, porque era mucho más difícil volver o llegar a destino en la mitad del camino que a esa altura. Así que ahí comimos unos sanguchitos y nos despedimos de Seque que volvió. O sea, todo esto era, o sea, nosotros subimos, Seque era solo bajada. Y hasta el hostel donde estábamos. Pero yo difiero, los sanguchitos no fueron ahí, ¿no? Los sanguchitos los comimos Ah, nosotros tenés tres razón, no, lo que después. hicimos fue sacar los sanguchitos de una mochila a otra. Porque Claro, tuvimos eso. que, claro, como teníamos repartidos los pesos y sé que iba a volver, necesitamos pasar las cosas de una mochila a otra y sé que se fue con una mochilita tipo de tela, Sí. que gracias a Dios traje esa mochilita de tela que nos resalvó. Sí. Y se fue con lo indispensable. Entre lo indispensable había un sándwich, de verdad, no lo habíamos comido ahí. Pero igual estaba linda la vista para comer ahí, así que no teníamos hambre todavía, pero... Sí. Así que bueno, sé que volvió al hostel inicial, el campamento 1, y nosotros seguimos el camino, que claro, o sea, técnicamente lo más difícil había pasado porque era la subida. Y después era todo bajada, pero la bajada no terminaba más. O sea, pasó lo más difícil, pero empezaba lo más doloroso. Claro, yo no estaba enterada de que era lo más doloroso hasta La que bajada. pasó. Claro. Claro, pero no me queda claro, yo creo que lo que nos dolía a los tres fueron cosas diferentes, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, a mí me dolían los dedos de los pies, porque en la A bajada... mí también. ¿Y a vos, Alan? A mí no me dolía nada. O sea, era cansancio Mm. general. Me dolía un poco los dedos gordos del pie, Ah, no, tipo de rasparse, pero la verdad que no fue grave. me quedé con la sensación de que eran todas cosas distintas. Porque, claro, a mí lo que me pasaba es que siendo la segunda vez que hablamos de mi pie en lo que va del episodio, mi pie baila un poco adentro de mi zapatilla, adelante atrás. O sea, puede estar o un poquito más adelante tocando el borde de adelante de la zapatilla, o puede estar más atrás y que el talón toque la parte de atrás de la zapatilla. En la subida, por cómo piso, el talón está contra la parte de atrás y los dedos no tocan nada. En la bajada el pie se me iba para adelante y tocaba los dedos. Claro. Los dedos tocaba el borde de adelante. Y al principio nada, pero después de varias horas como que me empezaron a doler Sí, los porque, dedos. o sea, no llegábamos más. O sea, pasaban las horas y no avanzábamos. O sea, en el mapita era tipo, caminábamos una banda y pum, avanzamos un píxel. Y fue como, ¿qué? Claro, porque avanzamos en bajada, entonces los kilómetros que hacíamos para abajo era mucho más lo que decía el mapa en línea recta. Y teníamos miedo que se nos haga de noche porque empezó a oscurecer y nosotros seguíamos caminando y no avanzamos y caminábamos y no avanzábamos. Y ya lo último empezamos medio que a correr. Y encima había piedras, yo me tropecé, igual no me pasó nada.
Solo se rompió mi pantalón un poquito. Válido Eh, aclarar porque tu familia escucha este Claro. episodio. En realidad todo por chusma. Porque justo pasamos por una casa donde había un tipo que estaba lavando ropa. Y llegué ahí a ver un tipo lavando ropa. Ese dato no lo tenía. Y claro, miro para el costado, no miré el piso y ¡pa! Me caí. Y bueno, pero estoy bien. Y bueno, cuando estábamos por llegar, o sea, creíamos que eran unas cabañas que estaban más lejos hasta que nos dimos cuenta que habíamos llegado a un pueblito donde llegaban nuestras mochilas. Acá la cuestión es que, claro, ahora éramos 3 con 4 mochilas. Lo que hicimos fue... Por las dudas, porque la cuarta mochila era de Seque que Claro. cuando él se volvió, la mochila ya había venido en burro hacia nosotros. Ujú. Tal cual. Entonces, la tipa donde nos mandaron el hostel no es el hostel donde íbamos a dormir. Y esta señora nos dijo, llama a los de su hostel para que los vengan a buscar. Dijimos, bárbaro, porque no podemos avanzar más. Y dijo, bueno, en 15 minutos llega. Entonces, y nos quedamos ahí sentados como en un banquito que había en este hostel. Y claro, había 2 nenitos jugando con el perro, nos quedamos charlando con los nenes, jugando. Mirándolos de envidia como corrían Sí. y los felices que eran. Corriendo de un lado para el otro y nosotros estábamos matados. Nada más, quiero marcar dos momentos destacables que nos hicieron reír esos nenes. El más chiquito, que tenía 2 años y pico, pasó gateando por abajo del perro. Y el más grande, que por lo que nos dijeron tenía 6 o 7 años, me vio que yo tenía la camiseta de Messi de Argentina y se referenció a mí como Messi, pero después cuando nos preguntó de qué país éramos, yo le mostré mi camiseta y le dije adivina y dijo Colombia. Y su segundo intento fue Francia. Sí, fue gracioso. Y lo más gracioso fue cuando, o sea, nosotros estábamos esperando que llegue este transporte del hostel que habíamos reservado para buscarnos. Y llega la señora, que es supongo que la dueña del hostel, y el nenito llega y dice, profe, profe. Y nosotros quedamos como, ¿what? Encima, acá por eso le dicen profesora incluso a lo que nosotros decimos maestra jardinera. Claro. Ah, claro. Que eso creo que lo hizo más gracioso para mí. Sí. Y bueno, la cuestión es que, claro, dice, bueno, vengan por acá porque no llegaba una camioneta donde estábamos. Caminamos, no sé, un par de metros y estaba una camioneta donde nos esperaba. Tiramos todo ahí y nos llevó, eran un par de metros hasta el hostel, que era como otro pueblito. Creo que son 2 al lado. kilómetros. 2 kilómetros. Hasta el otro pueblito, ahí nos bajamos, sacamos las mochilas, todo. Bueno, cenamos y nada, o sea, nos fuimos a dormir. La cuestión es que, claro, ¿qué hacíamos con la mochila de Seque? Porque Seque ahora estaba en un hostel con una mochilita de tela con lo indispensable, o sea, nada, o sea, la billetera y nada más. Y ahí le preguntamos a la señora, che, ¿conoces a alguien que nos pueda volver a traer esta mochila y cómo organizarnos para el próximo trekking? Y la tipa, una capa total, o sea, dijo, bueno, sí, tengo este contacto, este otro, del que tiene el caballo, el que tiene el burro, que qué sé yo. Y bueno, nos consiguió uno y decía, no, este es muy caro, así que le voy a buscar otro. Toda la logística del burro. Bueno, nos consiguió uno para poder mandar al otro día la mochila de Seque al campamento donde estaba y que él pueda volver a Cusco. Claro, o sea, una mochila tenía que ir para un lado y las otras mochilas tenían, o sea, una mochila tenía que ir para atrás y las otras mochilas tenían que seguir para adelante del camino. Claro. Parecen vos el otro día hiciste referencia por otro motivo, pero lo voy a volver a hacer. Parecen esos acertijos de que tenés que cruzar un río con un bote y solo te entran 2 cosas y tenés que hacer como... Sí. Ah, y otro detalle que la tipa esta de hostel, además de irnos a buscar en camioneta, nos recibió como súper bien. O sea, nos preguntó, che, ¿qué quieren cenar? Tengo tipo, ¿pastas le gusta? Sí, sí, no hay problema. Bueno, una con queso, la otra sin queso, porque a uno no le gusta el queso, bla. Después llega de nuevo y dice, perdón, les ofrecí solo un menú. O sea, qué mal. O sea, también pueden pedir esto otro, que es un arroz con tortilla, con palta, con esto, con lo otro. Llegué, ay, bueno, esto. Y los chicos dicen, bueno, pero ¿podemos pedir 2 platos distintos o tienen que ser todo el mismo? No, pueden ser todos distintos. Así que le pedimos unos fideos con salsa sin queso. Una tortilla con arroz, con papas. Todo distinto. Sí, como un restaurante. Como un restaurante. Y la tipo dijo, bueno, en media hora vengan y comemos. Y bueno, literal, o sea, llegamos y estaban todos los platos. Todos distintos. Uno con queso, otro sin queso. Uno vegetariano. Y bueno, ahí nos encontramos con 2 italianos. Un peruano y un italiano. Sí. Que ya los habíamos visto antes. Un peruano y una italiana. Sí, sí. Sí, pero no hablamos mucho. Claro. O sea, los volvimos a encontrar. O sea, los habíamos encontrado en la combi, los encontramos en el hostel y ahora los volvimos a encontrar en este hostel.
Claro, los tipos eran unos capos, caminaban rapidísimo, ya habían llegado a las 2 de la tarde y nosotros a las re tarde de la Sí. noche. Ellos llegaron a las 2, nosotros llegamos a las 6, creo, Sí. porque ya era oscuro. Cuando nos dijeron la hora en la que habían llegado, a nosotros como que medio que se nos cayó la mandíbula. A mí se me cayó la autoestima. Pensé que estábamos haciéndolo bien. Y después me fijé y el tiempo estimado para ese trekking es 8 horas y nosotros tardamos 11. Sí. Bueno, y ahí dimos por finalizado el día 2, que fue durísimo. Creo que merece una mención el hostel. Sí, ay, Sí. después lo... El nombre, Sí. bueno, mientras Bruno lo busca, eh, podemos- súper amables todos, vamos a agradecerles. sí, Mismo, en especial, también a la persona, la chica esta de la que estamos hablando, que hoy cuando me indicó a que, bueno, en realidad, pasemos al día de hoy y después hago el comentario. Vamos a empezar contando que yo ya estaba tan matado que al lugar al que estamos ahora, en vez de caminando como ustedes dos, me vine en un carro, en una combi, a la que ella también se subió porque iba a una parada intermedia a comprar vegetales y esas cosas para tener en el hostel. Y cuando ella se baja, súper amable, me dice a mí, sin que escuche el chofer, me dice, solo para que sepas, deberían cobrarte 25 soles como mucho, no más que eso, para que no te estafen. Y cuando yo me bajo, el chofer me dice, son 30 soles. Y yo le digo, pará, me dijeron 25. No, no, son 30. Bueno, precio extranjero. claro, igual yo no había preguntado antes, así que no tenía argumento. Y mismo Bueno. me dio menos vuelto de lo que me tenía que dar hasta que yo le dije, no sé si me estaba tratando de estafar o si simplemente contó mal. Bueno, la cuestión es, eso ya es el día 3, que es el día de hoy. Ujú. Juli fue en bus y con Bruno decidimos caminar, que técnicamente el día 3 es el día más tranquilo, que es todo bajada, entre comillas. Porque Para mí el día más tranquilo fue el 1. Sí, para mí también. para Sí, mí sí. fue durísimo el 1. Para mí también, y eso que hoy vine en auto. Bueno, técnicamente, o sea, el día 3 era como todo bajada, no había nada subida. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, tipo, el trekking arrancó todo subida. Y yo que me estafaron, o sea, ¿qué? Y no, bueno, después era subidita, bajada, subidita, bajada, Sí, subidita, o sea, bajada, bajada, si bajada, lo mirabas bajada. de lejos parecía que era todo bajada, pero en realidad era subidita, bastante bajada, subidita, bastante bajada. Y lo bueno es a mí me re gustó el trekking de hoy, creo que Estuvo fue el más lindo. lindo. Sí. Era todo selva. Y a medida que ibas caminando tenías muchas mariposas que se te iban cruzando de distintos colores, tipo había una azul, Ujú. amarilla, roja, y muchas plantas con flores lindas y precipicios. Muchos precipicios, algunos sí eran, a mí no me dio miedo, pero sí era tipo mucha concentración de donde pisabas, porque pisabas mal y te ibas al río. Sí. Había, No era tan vertical, pero sí tenían. O sea, si te caías, rodabas. Y Sí. no sé si había forma de parar. Llegar al final. Sí, sí, Llegar al hasta que final llegas al muerto. final. Sí. Y hay algunas partes, tipo que era montaña, que eran, el piso eran solo piedras que se movían. Entonces era como, che, si piso esta piedra, ¿cómo me asegura que las piedras que están abajo, que están todas sueltas, no se van a caer? Y era confiar. Porque si no, no hay confianza. La frase, sí, la citamos varias veces estos días, ¿cómo era? Si no confías, no hay confianza. Sí. Eso, Ujú. si no confías en la piedra no confía en vos. Y, no, bueno, yo dije, bueno, si nadie se murió acá, no nos vamos a morir nosotros. Y bueno, así eran varios precipicios que, nada, o sea, lo era entretenido porque era como, che, bueno, acá sí tengo que estar concentrada de dónde pisas, dónde poner los palos. Y había muchas cascaditas también. Ujú. Una cosa graciosa que, bueno, con Bruno lo hicimos bastante rápido, tipo, era como, che, hagamos esto rápido. Bueno, en este sí estamos orgullosos de nuestro tiempo Sí. porque se estima entre 6 y 7 horas y nosotros lo hicimos en 6. En 6 horas. Re orgullosos. ¿Estás orgullosa, Juli, de nosotros? Sí, yo no lo podía creer. Yo llegué acá a la mañana, me acosté a dormir una siesta sin alarma, dormí 4 horas y llegaron ustedes. Yo pensé que faltaban varias horas para que lleguen. Mm. Y bueno, una de las cosas es que en el tramo final había una cascadita donde vos, o sea, podía pasar un auto donde salpicaba agua, pero podía pasar un auto, y un puente para las personas que iban caminando para no tener que atravesar el charco gigante que generaba esa cascada. El problema es que para ese puente había que subir una rampa de como 5 metros y era más de lo que podíamos hacer. Y vos- Era demasiado. o sea, a mí lo que no me daba tanta seguridad de pasar por ahí era el caudal. Dije, por ahí el caudal es rápido Y nos patina resbaloso. y nos tira para abajo. Y nos tira para abajo. Y dijimos, bueno, ya fue, ¿qué tan resbaloso puede ser? Vamos más del lado de la pared, no tanto del lado del precipicio. Claro, yo metí la pata
Y el caudal era, no había caudal, el tipo era muy bajito, nada más que toda mi zapatilla quedó enterrada en agua. Y fue O sea, como, vos decís que no era muy profundo. era más profundo de lo que parecía. Eso. El caudal no era el problema, o sea, yo pensé, Claro. dije, por ahí el caudal es muy rápido y es resbaloso, Ah, o sea, no era vos ni sí, ya entendí. resbaloso ni el caudal era alto, Claro. solo que era profundo para una zapatilla y se empapó todo mi pie. El tuyo Mm. también. El mío no tanto, porque vi que lo que te pasó a vos. Y damas primero, ¿no? Y por eso me puse puntitas de pie, lo más que pude. Y se me metió un poquito de agua, pero lo logré. Todo Sin por no mojar subir mucho. 5 metros de un puentecito. Sí. Yo no puedo creer la cantidad de referencias a pies que tenemos en este episodio. Es que es es lo más importante en un viaje así. Total. Y Eh, eso pasó 5 minutos después de estar hablando de, uy, qué lindo sería meter los pies en agua. sí. Bueno, y la cuestión, el recorrido fue muy lindo, el último ya era tipo todo como carretera. Llegamos bastante matados. Sí, Otra vez llegamos y nos tiramos a la cama, tipo, y me dolía todo. yo estuve 3 horas en la cama con el teléfono sin levantarme. Y después de eso, a las 4, llegamos a la 1 o a las 2. 1 y pico llegaron. 1 y pico. 1:20 creo que eran. Sí, una y poco, 1:20 yo ya estaba en la cama. Sí, 1 y poco. O sea, llegaron 1:19. Y a las 4 teníamos una excursión, un tour del café. Que eso Este- yo creo que fue mi highlight de hoy, mi Sí. momento destacado. Y esto como que ya vení cuando hablamos con... todas las reservas son por WhatsApp. Tipo, en Google Maps apenas figuran, no figuran en Booking, no figuran en ningún lado. Vos lo escribís por WhatsApp y te responden llamativamente. Y bueno, reservamos y todos los hostels existieron, por suerte. Sí, ninguno era una Eh, trampa. Ninguno era una trampa. Y dijeron, bueno, está este tour del café porque en la ciudad... ciudad. El pueblito donde estamos, de 65 Es familias... que de donde venimos esto ya es una ciudad, más o menos. Venimos de cosas mucho más chicas que donde estamos ahora. Y es un pueblito donde hay productores de café. De hecho, en todos los pueblitos que fuimos pasando en el recorrido, que había muchos, había como sábanas parecían tiradas con granos. Primero dijimos, será maní. Raro igual, porque estaban las gallinas ahí con el maní, raro. Después dijimos, bueno, por ahí son frutos que lo secan para plantar. Otra hipótesis. O granos de choclo, qué sé yo. Bueno, era café. Sí, que eso explica quizá por qué había gallinas dando vueltas alrededor de esos granos sin comérselos. Claro. Porque Bueno. no les gusta el café, decís. Supongo que no les debe gustar el café. Porque una teoría que teníamos era que eran granos de maíz. Claro. No Que sé, eso se lo recomen. yo nunca vi una gallina en un café de especialidad, así que supongo que no. Bueno, Q, ¿querés contar del tour del café? Bien, esto era el lugar en el que estamos durmiendo hoy. Es un lugar donde, además de recibir huéspedes, tienen distintos tipos de cultivos. Y hoy uno de los dueños del lugar, Freddy, nos llevó a dar una vuelta y nos mostró que eran los cultivos. A Valen y a mí, vos Bruno, nos estabas durmiendo. No, no dormía, me bañé como por 40 minutos más o menos. Y después estuve en la cama. Tienen varios productos, del que más nos hablaron es café, que tienen, vos vas atrás, acá atrás de donde estamos durmiendo nosotros, y hay un predio más Sí. o menos grande con plantaciones de café. Nos mostraban que había dos tipos de árboles, dos plantas de café, mejor dicho. Unas alcanzaban unos 5 metros de altura, otras unos 2 metros de altura, eran bastante bajitas. Y nos mostraban que los granos al principio son verdes y después se ponen rojos. Podemos subir foto de esto a la Sí. historia. Yo, si hubiese visto esos granos antes de hoy, jamás hubiese adivinado que eran de café. Sí. Fueran como si fuera un tomatito cherry, pero más chiquito y más deformado. Ujú. No. Yo me imaginaba una cosa marrón, pero Sí. nada que ver. Y también tenían cultivos de banana, cacao, tipo, los mejores productos que puede existir. Palta, bueno, café y mandioca. Que acá como lo llaman, yuca, dijo, Yuca, ¿no? Eso. sí. O sea, cuando empezó a decir tipo palta, ay, qué rico. Café, ay, qué rico. Chocolate, ay, tipo algo mejor puede haber acá, bananas, o sea, todos los productos más ricos en un solo lugar. Claro. Y fue gracioso porque cuando empezó esta visita, que éramos, además de este Freddy que nos contaba todo, nosotros éramos 5 o 6 más o menos, 6. Con los otros huéspedes Claro, que eso. están quedándose esta noche acá. Que eran extraños que nosotros no conocíamos. Lo primero que hace él es agarrar un machete, que es como un cuchillo que tenía, no sé, por ahí 50 centímetros de largo, súper filoso, y nos dice, hay que ir con esto
porque hay serpientes en la zona y tenemos De esto hecho, para dijo, cierren defendernos". todas las ventanas porque a la noche pueden entrar las serpientes. Así que yo lo primero que hice fue como, bueno, ahora aguardame un segundito que cierro la ventana si no nos olvidamos y fue lo primero que hice. Y entonces le da a una mina, a una italiana, le dice, toma, y le da el machete y le dice, sos la que nos vas a proteger de las serpientes. Y después agarra un palo con una soga y me dice, bueno, vos, Valentina, toma este palo, también por si hay serpientes. Yo, tipo, ¿cómo se usa si veo una serpiente? Pero no importa, lo pregunté y lo agarré. Y si bien después de un rato nos confiamos en que no íbamos a ver una serpiente porque era poco probable, desde que dijo eso hasta un par de minutos después, cualquier ruidito que escuchábamos del pasto moviéndose, nos asustábamos todos. Obviamente eran gallinas que estaban ahí, no Sí, era una igual vos serpiente. encontraste tipo una piel de serpiente. Claro, no es que la encontré, había una piel de serpiente que estaba arriba de un árbol, pero definitivamente alguien, no sé si fue Freddy o quién, la puso ahí algún día antes, no sé. Claro. Em, Igual lo que a mí me dejó tranquila es que dijo que las serpientes que estaban ahí no eran venenosas. claro, o sea, O sea, dijo que podían morderte, pero que no eran venenosas. yo entendí que dijo que eran más de apretujar que de morder. Sí. Ah, de las cariñosas. Oh, un abrazo. Em, pero, pero no, o sea, no nos iba a matar una serpiente, ¿no? O sea, era muy poco probable que pase algo, que encontrarnos una y si nos encontrábamos una, teníamos con qué defendernos. Y no eran venenosas. Claro. Un machete. Me sorprendió, yo no sabía, nos contó que se come la serpiente, o por lo menos la que hay acá, se puede comer. Sí, Dijo que tiene sabor, dijo que o a pescado O a a pollo. pollo. Eso yo nunca me hubiese imaginado. O sea, cuando nos encontramos con una serpiente, la pregunta es quién se come a quién. Y después, bueno, spoiler, no vimos serpientes, pero nos mostró, además de lo que conté de café, que ahora voy a entrar en profundidad porque fue la estrella del recorrido, nos mostró primero bananas, ¿no? Sí, o sea, las bananas las sacan verdes. Claro, primero nos mostró los árboles de banana, nos contó que una vez que sacan 100 bananas ya no dan más bananas y los talan. Pero tienen siempre como hijitos, o sea, sale el árbol grande y después sale como un hijito. Entonces siempre iban como sacando. Las sacan verdes y las dejan madurar abajo, tipo con muchas hojas arriba. Y ahí dice, bueno, y a eso también le gustan las serpientes, tipo... Esconderse entre las hojas. Esconderse entre las hojas. Entonces, claro, cuando sacó las bananas ahí, tipo, primero había que estar con el machete sacando las hojitas a ver que no haya ninguna serpiente y sacaba las bananas. Y ahí, de esas bananas que sacó, dijo, bueno, a ver, tomen, prueben. Y nos dio una banana. Y dijo, bueno, esto fue muy gracioso, dijo, la cáscara de banana es fertilizante, sí la pueden tirar. Así que éramos 5 personas tirando cáscara de banana en el aire, lo cual me pareció muy divertido, no sé por qué. O sea, la escena fue muy bizarra. Ahí Valen se tentó y yo no entendía por qué. Que la escena de tipo Era buenísima. 5 extranjeros de distintos países tirando banana al aire. Sí, tipo volando la cáscara. Sí. Eran cáscaras de banana volando por todos lados. Y después nos dio para probar otra variedad de banana. Que eran como bananas chiquititas, estaban tan buenas. Después pasamos a la palta. Quiero mencionar una cosa que quedó picando. Nos contó que la razón por la que la sacan verde del árbol a la banana y la dejan madurar tirada en el pasto es que si madura en el árbol, en vez de escondida entre unas hojitas en el piso, los murciélagos se comen la banana. Ah, sí, cierto. Y otros pájaros. también nos dijeron que eso. Y también nos dijeron que las serpientes pueden comerse las bananas si no tienen cuidado. Y eso me llamó la atención. Digo, yo me imaginé a una serpiente mucho más comiendo bichos o animales que una bananita, pero parece que comen fruta también. Sí. Las ahorcan a las bananas también antes de comerlas. Puré de banana hecho por serpiente. Bueno, después seguimos con las paltas, que había un montón de árboles con paltas. De hecho, nos llamó la atención con Bruno que cuando estábamos caminando hasta acá, vimos muchas paltas tiradas y paltas gigantes, tipo muy muy grandes, al lado de la carretera. Y fue como, no, mira estas paltas tiradas acá. Y como que llegó, me las quiero llevar. Obviamente no las llevamos porque eran muy grandes y pesadas. Algunas ya estaban hechas guacamole por autos. los camiones. Claro, que también me es particularmente llamativo eso viniendo de Buenos Aires, donde no sé si siempre o ahora específicamente la palta es un producto muy caro. No sé si porque está muy de moda o qué, pero que sea un producto tan caro en Buenos Aires y que acá esté tirado en todos lados es un contraste muy loco. Sí, que, o sea, tipo en el desayuno, que en un hostel te den palta, y yo dije, wow. Claro, que es un café de especialidad eso. Así que estamos comiendo un montón de palta, por suerte. Y bueno, y las cosechamos. O sea, estaban nos las paltas y dijo, bueno, para sacar
las paltas, usamos este palo, era un palo re largo, con una bolsita. Y dijo, bueno, ustedes van a conservar las paltas. Y fuimos uno por uno sacando una palta del árbol con este palo enorme. Foto también de esto en la historia. Sí. No sé si nos van a alcanzar la cantidad de fotos. No, bueno, o si no, otro día. Así que bueno, cosechamos las paltas, que eran gigantes. Y ella dijo, bueno, las tienen que llevar ustedes. Entonces íbamos todo el recorrido del café con la palta gigante en el bolsillo. ¿Querés seguir contándolo del café? ¿Qué es lo que siguió? Creo que lo siguiente fue... Nos hizo cosecharlo, ¿no? Sí, cosechar el café. Nos mostró que la planta es la más alta, que es la que tiene como 5 metros. Es bastante flexible. O sea, uno no llega tan arriba, pero uno puede torcer el tronco, que no es muy grueso. Con el palo que me había dado a mí. Claro, el palo tenía una forma muy especial que era cómoda para... Como un palo de golf, parecía. Claro, como de golf, y lo usaba como palo para alcanzar. O sea, se estiraba el brazo y con el palo llegaba casi a la cima de la planta. Y la tironeaba hacia él y la planta quedaba doblada. Y una vez con la planta doblada, ahí tenés los frutos a la altura de tus ojos, entonces es fácil recogerlos, que se recogen a mano. Los que Sí, están uno por verdes, uno. Uno O sea, por uno. Los que están verdes no, los que están rojos. Sí, que sí, son no los me que acuerdo están cuánto listos. era, tenías que recolectar y eran 100 gramos de café. Tipo, era como muy poco. Creo que dijo 35 granos terminan siendo 100 gramos de café o algo así, ¿no? No, creo que era mucho menos. Tipo, era muy poco lo que se podía sacar. O 35 granos para hacerse una taza de café, algo así era, no me acuerdo Sí. si era eso, pero... entonces nos hizo recolectar, estuvimos recolectando un poco, íbamos arrancando y lo íbamos poniendo en una bolsita. Y después nos sacamos fotos entre todos con los granos de café en la mano. No sé si puedo seguir diciendo que esta foto va a ir a la historia porque van a estar todas chiquititas las fotos. Y después nos mostró cómo es el proceso de... Primero nos hizo probar un grano de estos Ah, cierto. y tenía gusto a planta. O sea, no tenía nada de gusto a café. Cero gusto a café. Vos decís cuando la parte donde ya era dulce. Sí, Que creo que ahí lo único que hizo fue pelarlo, ¿no? sí. O sea, pasó de ser rojo a ser... Como algo gomoso Claro, adentro. era como medio gomoso, como si fuera un... duro como un poroto tal vez, pero la parte de alrededor era una gomosidad medio dulce. Sí. Pero no tenía ni ahí sabor a café. Y de ahí nos llevó a una parte donde procesan estos granos. El proceso, a ver si me lo acuerdo bien, era... Tenías el grano este que es tipo verde rojo, lo pasas en una máquina que tiene como una manivela y pasa y le saca la cáscara. Entonces te queda solo como la semilla esta como resbalosa. Sí. Y de ahí lo Que ponían eso todo es como si fuera una pileta de... Como si fuera una bañadera, pero gigante, que está al aire libre, Ujú. donde se van acumulando todos los granos. Y ahí van acumulando, creo que lo dejaban 3 días y los fermentaban. Sí. Y de ahí sacaban el licor de café, porque tipo sacaban el fermento. Después de eso, los lavaban, los enjuagaban todos y los dejaban secar, ¿no? Sí, creo que ahí venía la parte de dejarlos secar. Que me suena... Había algo, un proceso, no me acuerdo si era secado o qué, que llevaba 5 o 6 días. Me parece que era el proceso de secado. Y ¿Qué era era, esto, qué era lo que veíamos en la caminata? claro, que era lo que vemos en la caminata, que son como unas lonas gigantes, todas tipo esparcidas con estas semillas. Ujú. Después de eso, dijo que los mandaban a una cooperativa que los pelaban. O sea, quedan secos, le sacás ese grano y queda adentro el grano de café que no es marrón. Yo me lo imaginaba marrón. Yo también, yo dije, pero ¿qué onda? Esto es verde, tipo era medio un verde vainilla, tipo clarito era. No, o sea, nada que ver al grano de café que uno se imaginaría. Y que ahí, ni siquiera ahí todavía no tenía olor a café. Claro, todavía, o sea, nos lo hizo oler y no era café. Dijo que después de esta cooperativa los mandaba a otros países. Dijo, creo que Norteamérica y Europa, donde los tostaban. Y después del tostado se sacaban, lo molían y sacaban el café. Que dijo que se llamaba el café Premium Machu Picchu, que es el café que ellos hacen, como súper específico, que es el café en altura de Machu Picchu. Así que bueno, eso es como todo el proceso. Y después lo que hicimos fue, nos llevaba a un lugarcito para tostar el café que íbamos a tomar. Ahí en una parte yo mezclaba, era como una vasija, dijo, de cerámica, no me acuerdo. No me acuerdo, eso no lo escuché. Un material que no era hierro, que tenías que ir mezclándolo como una ramita, y Juli soplaba una llama para que se mantenga. Entonces, Claro, o sea, había fuego, abajo de eso había
una especie de... Era todo esto como un horno de leña, donde ahí había algunas ramas prendidas a fuego, pero por alguna razón me dieron este tubo para que yo sople, para que supongo, para oxigenarlo y que el fuego sea más Claro. intenso. Entonces uno tenía que soplar y el otro batir. Mezclar por algunos minutos, creo que eran 5 minutos. Se dijo entre 5 y 6, o sea, De 5 a 6 se tuesta rápido. Y una vez que se tostó, lo pasamos a una máquina, un molinillo gigante industrial parecía, tipo todo como de hierro. Que me hizo acordar mucho a... O sea, como era manual, me hizo acordar mucho a la máquina para hacer pastas. Máquinas, los que... La algunos pasta tienen. linda. Claro, no sé cómo se llama. Esto que es un aparato de metal que uno lo puede sostener en las manos, pero se apoya en la mesa y va poniendo la pasta y gira con una manijita y sale en forma de fideo. Bueno, era algo así, pero tal vez un poco más grande, ¿no? Claro, bastante más grande. Y ahí, bueno, pusimos todo el café que tostamos y lo molimos. Y después, bueno, eso lo puso en una cafetera. Era media rara, no sé qué tipo de cafetera era. Dijo el filtro que usó para... Sí. Dijo, creo que se llama filtro peruano, ¿eh? Sí. Filtro peruano. Es como Sí. una jarrita con arriba como el depósito de café. Ahí puso todo el café y después le iba pasando como un filtrado, más parecía. Claro, o sea, supongo que lo que se ponía arriba de la taza era como una especie de colador, ¿no? Claro. Donde uno pone el café y ahí arriba tira el agua y el agua se llena de café y pasa a la tacita. Claro. A la taza, no a la taza, al jarro, a la jarrita, ya, como café. Bueno, y ahí probamos el café que tostamos y molimos. La verdad que me encantó. O sea, se notaba que era un café rico, un café de verdad. A mí me pasó algo raro que es, yo lo probé y yo voy a decir que sí que me gustó, pero creo que es la primera vez que tomo café solo, sin nada, sin leche ni nada. Entonces no tengo mucho con qué comparar, porque yo siempre tomo café con leche. Claro, a mí lo que me pasó es que lo sentí, como que sentí estas notas que decía, o sea, como que sentías que tenía características el café. Porque me acuerdo cuando fui en Buenos Aires a una cafetería random que hacían degustación de café. ¿Por qué no ir a un lugar donde te dan café gratis? Y era muy parecido a esto, o sea, y me acuerdo que me habían contado esto del café en altura y tenía como esos sabores como más intensos que puedes Yo distinguir. en Buenos Aires no me puedo pedir un café solo, me parece extremadamente amargo. Y el de acá lo probé, digamos. No, ya eran como las 6 de la... No, sí, las 6 de la tarde casi. Ujú. Y no quería tomarme la taza entera porque sabía que no iba a estar bueno porque nos vamos a dormir ahora un ratito. Ustedes, yo la Pero- adrenalina, no es la adrenalina, el café que tengo en sangre en este momento lo estoy sintiendo. Ah, y también comimos... Pero no lo sentía ni cerca de amargo de Sí, estaba muy rico. como lo siento en Buenos Aires. Claro. Y también comimos guacamole con paltas de acá, que también estaba muy rico. Con pochoclo y galletitas. Los pochoclos me llamó la atención que en todos los hostels que fuimos nos daban pochoclos. Sí, es algo popular. Sí. Sí, a mí también. Ahora que lo decís es como, sí, che, nos dieron O mucho sea, pochoclo. el primer hostel que nos vimos fue, ¿por qué dan pochoclos? Tipo, ¿qué? Claro que hay una peli, ¿o? Sí, ¿no? Le sobró Y del después cine. cuando y lo trajeron vimos para en acá. dos hostels mal fue como, che, esto debe ser normal. Y dijo, pruébenlo con palta. Y me re gustó. O sea, Pochoclo con palta. pochoclo que lo mojas en En la el palta guacamole, sí. Y está muy bueno, es linda combinación. Está bueno. Bueno, eso fue todo el día de hoy. Ah, bueno, después cenamos y charlamos con la gente acá del hostel que también se está hospedando. Todo súper buena onda. Que como comentario, a lo que va del viaje, conocimos a 7 italianos, los 7 hablaban español. Sí. Sí, una envidia. ¿Por qué? Yo Hablar también 3 quiero hablar idiomas. 2 idiomas. Claro, es como que re natural lo hacían. O sea, me encantaría poder switchar a un idioma así natural. Podemos hacer el podcast en inglés la próxima si quieren. Y bueno, mañana Breakfast. Sí. estamos... Breakfast Podcast. Técnicamente mañana el día también es muy duro porque hay una subida muy intensa y una bajada muy intensa. Estuvimos debatiendo qué hacer. Ustedes, yo voy a ir en auto esa parte. Así que bueno, Juli va a ir en auto y con Bruno vamos a intentar hacerlo. Y bueno, ya es cosa del episodio de mañana si sale. Y una cosa que pasa en la caminata de mañana es... La Es- reintegración. Vuélvese que. Vuélvese que. No es en lo que estaba... Sé que no es lo- returns. Eso, no es lo que estaba por decir, pero eso también es una cosa que pasa mañana. En la caminata de mañana por primera vez vamos a ver, pero de lejos, pero vamos a ver las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Sí, Eso, todo bien. ¿En la subida y bajada que hacen ustedes o en la parte que me sumo No, yo? en la subida y bajada. Ok, bueno, ustedes van a ver Machu Picchu, después me cuentan qué tal. Si llegamos. No. Yo voy a ver Machu Picchu con ustedes recién pasado mañana, pero bueno, mañana ustedes van a ver Machu Picchu. Sí.
Sí, no estaba muy nublado. Porque Sí, también eso es una posibilidad, que, que si está nublado no lo ves. Bueno, eso es todo por hoy. Bien, quiero hacer un juego. Al principio dijimos que creíamos que iba a durar mucho esto. O sea, nosotros estamos grabando con el celu de Valen, que ahora tiene la pantalla apagada. O sea, no estamos viendo el tiempo. 25 minutos. Juguemos a estimar. Bruno dice 25, pues Valen, ¿cuánto decís? 36. Yo voy a decir 39. Y el ganador es 45. 45 minutos. ¿Será Creo que el episodio más largo? Yo creo que sí. Me suena que el que hicimos con Iñaki, que contó de avalanchas, me suena que duró 40 y algo, pero no sé si llegó a esta longitud. Bueno, lo pueden escuchar en cuotas, no es necesario que lo escuchen todo seguido. Pero bueno, es un especial. Podemos hacer la intro con un piano, grabar en la cama, vale todo. Sí. Bueno, ojalá mañana grabar otro episodio, si no estamos tan matados. Bien, Quizás hasta lo podamos grabar en el camino. Eso sería divertido. Puede ser. está bueno. Dijimos eso ya 2 veces y no. Sí. Y no lo hicimos. Por suerte, porque ese día, el día que habíamos querido hacerlo, llegamos justo cuando se estaba haciendo de noche. Sí. Sí. Bueno, veremos. Bueno. Ping. Ping.